Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros al comisario José Manuel Caamaño Sánchez, que es el segundo, para entenderlo de alguna manera, es el segundo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. Pero hoy no viene como policía, viene como escritor. Y es que va a publicar, no sé si es la primera novela, José Manuel. Sí, es la primera novela, efectivamente. Se llama Bebedores de té, pero también tiene mucho que ver con el tema, con tu profesión. ¿Cómo definirías qué es Bebedores de té? Bueno, pues es una novela de un tema, una cuestión que está hoy en día muy candente y por desgracia la tenemos aquí presente y la vivimos en Ceuta, en toda la zona del Estrecho, al norte y al sur del Estrecho. Narcotráfico, principalmente es una historia de narcotráfico. Una historia que abarca la provincia de Cádiz, el Estrecho, Gibraltar, y luego en la zona sur no toca mucho Ceuta, toca más Marruecos, y lo toca sobre todo por la experiencia profesional mía en Marruecos. Estuve muchos años y el conocimiento que tengo de aquel país, bueno, pues abarca un poquito toda esa historia, pero básicamente narcotráfico. Y cuando se dice que es una novela de buenos y de malos. No, no es de buenos y de malos. Es una novela en la que se plantean situaciones en las que cada persona tiene sus vivencias, tiene sus razones, y quien piensa que hoy que es malo, mañana resulta que por determinadas circunstancias de la vida le cambia la situación y tiene su momento de, vamos a decir, lucidez, o su momento de cordura en la que reconsidera cosas de las que está haciendo, y el que puede ser bueno, pues al final a lo mejor termina torciéndose. O sea que no es un tema de buenos y malos, es un tema de personas. Tú, por tu propia experiencia de los años que estuviste de enlace como agregado de interior en Tánger, es el cuerpo el que te hace trabar una amistad que todavía sigue manteniendo hoy día con Daniel Monzón, que hoy día lo tenemos en toda la salsa con la película Yucatán, pero fue el director de la película del Niño. A partir de ahí trabajáis una amistad. ¿Qué hay en esa película? Porque en esa película también se trataba, había policías, había guardias civiles, había narcotraficantes, y aquí también hay lo mismo. ¿En qué se diferencia? Tú tuviste de asesor en ese guión del Niño con Bebedores de té. Bueno, en principio la trama podemos decir es parecida o es similar, es paralela, pero no es una segunda parte del Niño, como algunos han preguntado, es algo totalmente distinto. El Niño, en su momento, cuando viene Daniel, bueno, pues le explicamos, él trae unas ideas, le explicamos sobre qué se podía hacer o cómo le podía enfocar, pros y contras de la idea que él tenía. Yo me acuerdo, lo acompaño a Marruecos, estamos un par de semanas, le enseño los intríngulis y cómo funciona Marruecos. Él no lo conocía. Desde subimos a las plantaciones, a la zona de Ketama, estamos por ahí arriba, ve todo aquello, ve cómo se vive, cómo se trafica, cómo se hacen las cosas. Lo llevo allí, acompaño a Tánger, ve lo que es el Tánger la noche, muy distinto del Tánger de día, su ambiente, las cosas que pasan, y eso le sirve para hacer una novela. Aquí se parte de una experiencia. Allí él le cuenta historias y él lo novela, hace el guión con Edmond Roche y demás, ellos hacen el guión. Aquí no hay un guionista, aquí el guionista es la propia experiencia de uno. Yo llevo 45 años en la policía y 30 y muchos dedicados al tema de la lucha contra el tráfico de drogas. ¿Qué sucede? Pues que tienes muchas vivencias, muchas experiencias y conoces muchas cosas. Y luego lo que aquí tratas es de esas experiencias usarlas como base para escribir la novela. Muchos amigos y compañeros que lo han leído, pues en determinados momentos me comentan, dicen, oye, José Manuel, esto se parece a algo que hicimos, se parece a una operación que teníamos. Digo, sí, efectivamente, porque no puedes, es muy difícil separar tus vivencias de lo que quieres escribir. No puedes aislarte en una burbuja y decir, bueno, mis vivencias están ahí, me olvido de ellas. No, te salen, antes o después te salen. Entonces, es una novela, pero está escrita quizás con la fluidez o con la continuidad que te da el haber vivido situaciones más o menos parecidas. ¿Y la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción de esta novela de Bebedores de té? A mí me han comentado y yo te puedo decir que la realidad supera la ficción muchas veces. La realidad supera la ficción. Porque, y no es el motivo de la entrevista, pero es verdad que hemos tenido en los últimos años, en toda esta zona del campo de Gibraltar, hay un repunte en el tema del narcotráfico. Sí, lo hay y vamos, no solo aquí, en todos los sitios. En la novela hay una parte en la que
bueno, quizás es la parte más, vamos a decir, más burocrática de una especie de rueda de prensa en la que se exponen, el protagonista expone sus razones para hablar y tratar de explicar cuando se habla de legalizar o no legalizar. Esos criterios, ahí tengo que decirlo, son míos, o sea, son mis sensaciones y mis experiencias después de muchos años, de lo que puede suponer o no suponer o cómo afrontarlo. Que puedo estar equivocado, por supuesto, y no quiere decir que lo que yo digo ahí sea 100% verdad, pero es lo que yo pienso y lo que yo creo. Y efectivamente es un tema que tiene vaivenes. Hay veces en los que parece que ha bajado y a lo mejor lo que se hace es que se cambia una droga por otra. Y la sociedad es cambiante, lo mismo que es cambiante en la moda, es cambiante en las formas de vestir, en muchas cosas, pues es también cambiante en las sustancias que se consumen. Hubo un momento que decía la heroína casi ha desaparecido y ahora dicen que sí hay un repunte. Entonces, bueno, pues ha estado ahí. Y el hachís, que es la droga principal que tenemos aquí, pues es algo que está al orden del día. Y cada vez socialmente parece que la gente, todo el mundo dice, es que todos fuman. No es cierto, no todos fuman, pero es lo que se dice y quizá eso promueve ese incremento y ese mantener el tráfico de drogas. Y luego hay una realidad, las sociedades cambian, los países cambian. Yo recuerdo hace años cuando podemos decir, se disgrega la Unión Soviética y empiezan a aparecer todos aquellos países, o sea, para los delincuentes se abren mercados, para el comercio, para todo, y se abren nuevos mercados. Y que potencialmente, bueno, pues antes tenías Rusia muy cerrada, pero cuando empiezan a salir todos estos países ahí, pues ya sabes que tienes una posibilidad de ahí meterte y hacer negocio. Entonces, bueno, pues eso es lo que quizá ha mantenido, en cierto modo, el narcotráfico. Y en esta novela también se habla, porque muchas veces la lucha de la policía o de la Guardia Civil contra el narcotráfico, hay momentos, y en todas las profesiones hay manzanas podridas, vamos a llamar así. ¿Aquí también las hay? Sí, sí. Es una de las razones en la trama de que efectivamente aparecen manzanas podridas y son quienes principalmente dan un punto importante a la trama. Sí, las tenemos y por desgracia es algo que tenemos ahí. Se mueve mucho dinero en este mundo, se mueven muchos intereses. Y bueno, pues el dinero compra muchas voluntades. Y antes decía que en una rueda de prensa que hay en la novela, tú vienes a valorar personalmente lo que se podría hacer. ¿Hay detrás de Bebedores de Té algún intento de que se saque algún tipo de enseñanza, algún tipo de filosofía? ¿O solo pretende ser una novela de acción, por decirlo de alguna forma, y de pasarse bien el rato leyendo? En principio es una novela de acción, es una novela destinada bueno, pues a enganchar a gente a lo mejor que no conoce cómo funciona la policía, explicarle un poquito cómo se investiga, cómo se trabajan en estos temas, las dificultades que hay, va un poquito por ahí. Pero hay un momento en el que cuando entras a hacer escribir esa reunión, esa charla, esa rueda de prensa que tienes, es un programa también pues parecido al que estamos ahora, y expones tus puntos de vista, es por la experiencia que has vivido en otras ruedas de prensa que has estado con escritores, con abogados, con jueces, y todos hemos dado nuestra opinión, nuestro punto de vista, y lo que trato es de, vamos a decir, egoístamente, arrimar el ajo a mi sardina. Yo soy de los que piensa que lo tenemos ahí, tenemos una sociedad que está luchando para controlar y erradicar lo que llamaríamos drogas legales, y para mí es un contrasentido que si estamos tratando de minimizar el consumo de las drogas legales, el alcohol, el tabaco y todas ellas, que por otro lado digamos, bueno, pues vamos a legalizar las demás. Y ahí lo explico, y para mí es un contrasentido. Entonces ahí, bueno, pues juegas también un poquito con esa capacidad de que a lo mejor puedes enganchar a alguien o puedes abrirle los ojos a alguien y decir, oye, pues no había pensado en esto. Y bueno, pues también tiene un poco de parte a lo mejor didáctica. ¿Y el nombre de Bebedores de Té, por qué se ha elegido? Vale, es una cuestión, la foto el día que vayas a la presentación, si el jueves cuando se haga la presentación, en una diapositiva expongo la que originariamente iba a ser la portada, era un vaso de té, en una mesa ante el estrecho,
pero a lo mejor lo veías y se quedaba corto, porque pues el té a lo mejor en muchos sitios no lo entienden y no comprenden lo que es el té en la cultura árabe y musulmana, y lo que es el té pues aquí, sobre todo al sur del estrecho. El bebedor de té es porque la experiencia allí en Marruecos, cada vez que se reunían para hacer un negocio, para cerrar un negocio, era siempre ante una taza de té, y de ahí viene el bebedor de té. En concreto, y tú que has estado muchos años en Marruecos como enlace, si las plantaciones de Ketaman existen es porque alguien también las permite. Vamos a ver, todo el mundo quiere vivir, y cuando uno ve que el de al lado tiene un BMW, pues tú quieres tener un BMW, o quieres tener un Mercedes, o por lo menos algo que se le parezca. Entonces todo el mundo aspira a tener una buena vida, una buena casa, a tener todo. Si ves que sembrando manzanas o naranjas te dan 10 y sembrando otra cosa pues te dan 100, hombre, es llamativo y atrae. Entonces, ¿quién decide qué se cultiva o qué no se cultiva? Te lo impone alguien, te lo pagan, y te pagan más. Y yo por eso considero que, aunque hablemos de erradicar los cultivos y dar mucho dinero, para mí es un engañabobos, porque si yo le voy a pagar al agricultor 1.000 euros por sembrar naranjas, vendrá alguien detrás que diga, yo te doy 2.000 por sembrar otra cosa. Y entonces, sí, pero las plantaciones de Ketaman no serían entendibles en Andalucía. Bueno, allí hay plantaciones, en España tenemos plantaciones, no quizá a ese nivel, pero tenemos con una finalidad industrial. De ahí se saca la fibra, el cáñamo y demás para todo lo que es trabajar esparto y todo esto. Entonces, son situaciones distintas. Hay que entender las culturas de cada país. Tienen sus culturas y podemos decir, sus drogas históricas. La hoja de coca, que ojo, la hoja de coca no es la cocaína, es algo totalmente distinto. Pero en la cultura andina, pues la hoja de coca era algo normal y que le facilitaba el vivir, le facilitaba el poder ir a trabajar, aguantar las altitudes, aguantar todo aquello. El cannabis en su momento tiene su cultura, y en África, en el norte de África, en muchos países, tiene podemos decir, su uso cultural, y lo tienen asumido. Es lo mismo que la dormidera en Oriente. Lo que pasa es que luego llegan los listos y que ya lo transforman en otros productos y ven otro uso que es el distinto. Las plantaciones, que eso luego deriva en la ley de la oferta y la demanda. Entonces se descubre, llega el occidental, llega a estos países, descubre que allí tienen algo y dice, oye, pues esto me lo puedo llevar a mi país. E intenta llevárselo, y luego las legislaciones, la Organización Mundial de la Salud es la que luego dice, oiga, ojo, que eso es dañino para la salud. Y entonces es cuando empiezan los problemas. ¿Y Bebedores de té cuándo empieza a escribirse? ¿Después de tú ser asesor de la película del niño? Sí, quien me impulsa realmente a escribir es Daniel Monzón y Daniel Edmund, son los que me impulsan. Las 2 semanas que andamos por el norte de Marruecos, para arriba y para abajo, claro, hablas de 1000 cosas, pero principalmente hablo de mi trabajo con ellos, porque les interesaba conocer historias y cosas para la película. Les cuentas anécdotas, les cuentas el servicio que has hecho, en el que has participado, en lo que hemos hecho de todo, y bueno, pues después de todas esas historias hacemos amistad, y él me lo comenta, y dice, oye, José Manuel, tienes muchas cosas que contar, ¿por qué no te planteas el escribir? Y oye, y el día de mañana editas tu libro, lo tienes, y nos planteamos o hablamos de ir a ver la posibilidad de hacer una película o de una serie de televisión. ¿De eso ya has hablado? Y de eso hemos hablado, sí. Lo tenemos ahí, y bueno, ahora yo ando con mi trabajo, por un lado es lo que más me preocupa, y en mis huecos libres aprovecho un poquito para ir sacando adelante el libro. La verdad es que llevo ya unos meses con él y no he tenido todavía tiempo de hacer una presentación porque las obligaciones profesionales me han atado. Entonces, bueno, lo tenemos ahí en mente. Daniel es el que me da la idea de escribir, y esto pasa en el abril, mayo, junio del 2011. El primer año hasta el 2012 lo tengo aparcado, es simplemente una idea, pero poco a poco va dándole forma. Y ¿sabes? Pues voy a empezar. Y empiezas, escribes un día 8 o 10 páginas, ves que puedes ir a orientar, piensas en qué especie de guión, hablas con compañeros para recordar cosas, para comentar, para que te cuenten anécdotas, porque aprovechas un poquito, aunque el libro tiene un único personaje principal, podríamos decir, el inspector Domingo de policía, pero realmente pues es un compendio de varias personas, y las historias que pasan son muy diversas y tienen diversos protagonistas, aunque se centran aquí en él.
y a partir de ese momento empiezas a dedicarle tiempo, te coges las vacaciones y a lo mejor pues de las vacaciones 2 semanas las dedicas con más intensidad a escribir, a informarte, a buscar datos, a buscar cosas que te puedan ayudar. Luego hay historias, las modernizas, podríamos decir, cosas que a lo mejor conoces o son de épocas anteriores a la existencia del teléfono móvil. Bueno, pues no tendría a lo mejor mucho sentido cuando estás haciendo una novela. Te hace falta que el personaje tenga una facilidad de comunicación y tenga un teléfono móvil, con lo cual no la puedes poner en el año 80, la tienes que poner en el año 2000. Entonces juegas un poquito con eso, pero yo empiezo a escribirla realmente 2012-2013 es cuando empiezo a escribir. ¿Y el punto y final lo haces aquí en Ceuta, en el tiempo que llevas? Cuando llego a Ceuta ya lo tenía prácticamente terminado. Quizás le doy un par de retoques. Cuando llego a final del año pasado, llego aquí a Ceuta, le doy un par de retoques y es cuando la mando después ya a imprenta. El punto final se lo doy aquí, pero la verdad es que lo tenía ya listo. Incluso hacía unos meses que lo tenía listo, pero no había tenido tranquilidad de ponerme a editarla. También me surgieron problemas de salud, tuve una intervención quirúrgica, tuvieron que operar y demás, y entonces, pues eso, aunque parece que te puede permitir más tiempo para escribir, no me lo permitió. ¿Y esta novela la han leído ya algunos compañeros tuyos? Sí, yo edito unos 300 libros. Y bueno, pues de momento con el boca a boca tengo vendidos ya prácticamente la mitad de los libros. Lo han leído compañeros y no compañeros. ¿Y los compañeros qué dicen? Yo les he dicho, digo, vamos a ver, yo sé que este libro es el mejor del mundo, o sea, ni la Biblia, ni el Quijote, ninguno lo supera, que este es el mejor que hay, pero tendré defectos. Entonces le he dicho, digo, por favor, todo lo que veáis que tengo que cambiar, que mejorar, que corregir, todos los defectos que veáis, decídmelo, porque lo que quiero es mejorar. Lo que quiero es avanzar. Yo, que me dais palmaditas, eso lo agradezco, pero busco otra cosa. La verdad es que he recibido muy buenas críticas y comentarios por parte de ellos. Algunos me lo han dicho, dice Mané, lo cojo, me engancho a él y estoy deseando terminar el último bocado para seguir leyendo. Gente que es ajena al cuerpo también me lo ha comentado, dice, es que me ha enganchado. Y algunos me han dicho, el día que estuve, Daniel Monzón me invitó a la presentación, a la premiere de la película, y una de las cosas que le decía a todo el mundo, nos decía cuando estamos allí juntos charlando, que es que la película, dice, tiene mucho ritmo. Y él decía, hombre, es que esta novela, película, pero tiene una cierta base real, con lo cual es fácil. Y hay mucha gente, sin saber de ese comentario, me lo decían, dice, es que tiene mucho ritmo. O sea, te engancha y bueno, pues viene a demostrar un poquito la forma en la que a veces trabajamos. Una forma prácticamente continua. Enganchas, estás en un servicio, estás en una operación y te enganchas, y si el día tuviese 36 horas, son 36 horas que estabas. Entonces, la verdad es que en ese aspecto me ha agradado mucho los comentarios que he recibido, tanto de compañeros como de gente de fuera. Una última pregunta, José Manuel. Hace la presentación en Ceuta este jueves, va a ser la primera presentación oficial del libro, y luego ¿dónde más vas? Estamos hablando para hacer una presentación en Cádiz, no sé si se cerraría en la zona, en la universidad, salones de la Universidad de Cádiz o en el Palacio de la Prensa, no sé todavía exactamente. Quiero hacer también una presentación en Tánger, no quiero olvidar que una buena parte de la novela está en Tánger, y me gustaría hacer la presentación allí. ¿Porque tú eres de los que ejerce de tangerino? Sí, sí. Yo, como digo, además presumo de haber nacido en el Tánger internacional, que no todo el mundo puede decirlo. Somos pocos. Nacimos allí, era una característica especial de la ciudad, bueno, y presumo y me gusta. Lo mismo que ahora estoy en Ceuta, Ceuta me encanta, estoy enamorado de Ceuta y presumo también de Caraya, aunque no lo sea de naturaleza, pero presumo de Ceuta y una ciudad que me gusta muchísimo. Pues entonces, como te decía, Tánger la tengo en mente también, Cádiz, alguna población más de Cádiz, posiblemente Jerez o Sanlúcar, tengamos allí una opción. Y luego me estoy planteando también Málaga, me han comentado hacerlo en Málaga. Entonces, bueno, pues ahí estoy estudiando con unos y otros. Luego tengo oferta de algún centro comercial, concretamente del Corte Inglés, que también me han dicho, oye, que cuando quieras hablamos y te hacemos una presentación aquí de la hora. Digo, pues encantado. O sea, todo lo que sea la promoción, pues la verdad que viene bien. ¿Y está en camino la segunda edición? La segunda parte, la segunda edición. La segunda edición, sí, al ritmo que da, la sacaré, tendré que pedirla en breve.
y sacarla. ¿Y habrá segunda parte? Sí, hay segunda parte. Algunos que lo han leído me han dicho, bueno, ¿y esto? ¿Ya la tienen también casi lista la segunda parte o no? La tengo terminada, te lo anticipo, terminada está, he hecho una primera corrección, tengo que hacer una segunda corrección, a lo mejor algún fleco, alguna cosilla más que pueda haber, pero prácticamente está terminada. Pero esa segunda parte sí sería punto y final a la historia. ¿O también podría haber una tercera? Puede haber tercera. No, como diríamos, no vamos a matar al protagonista. Puede haber tercera parte, porque además, vamos a ver, es una novela, pero en cierto modo al protagonista le estoy dando un poco el recorrido profesional que he tenido yo, y aprovecho pues de mis experiencias y de otras más, pero bueno, aprovecho porque la verdad yo considero que he tenido la suerte profesionalmente de haber estado pues en Canarias, en Cádiz, en Sevilla, en Costa del Sol, Ceuta, Marruecos, y en sitios en ese aspecto pues muy calientes, sitios en los que te dan para conocer muchas cosas y para poder permitirte el escribir, el hacer. Entonces lo pensé, digo, bueno, ¿qué hago con el autor? Digo, pues para que sea fácil escribir y te permite esa agilidad en la escritura, digo, le voy a dar la misma trayectoria en ese aspecto que he tenido yo. La novela empieza en Cádiz, tiene las primeras partes en Cádiz y demás, y en un momento dado el protagonista pues marcha destinado a Marruecos, y en Marruecos siguen pasando cosas. Entonces, bueno, pues aprovechas esa... ¿Y el protagonista también va a estar destinado en Ceuta o en la segunda parte no? En principio sí va a venir a Ceuta, porque es una parte importante y además es una de las ciudades o de las cuatro patas del banco que mueve el estrecho de Gibraltar. Tenemos Algeciras, tenemos la Línea, tenemos Marruecos y tenemos Ceuta, y eso no hay que olvidarlo. De todo lo que se mueve, no vamos a decir lo ilegal en Ceuta, porque no quiero que se piense mal, pero todos esos tráficos ilegales que hay de drogas, de personas, de armas, de vehículos, de todo eso, se mueve entre las dos orillas. Salen de Europa vía Algeciras y vienen o bien por Ceuta o vienen por Tánger a Marruecos, y de aquí salen muchas cosas para arriba de Marruecos, y siempre hay gente de Ceuta metida por medio, lo mismo que hay italianos, franceses, españoles, ingleses y rusos, vale, o sea, no vamos a criminalizar a Ceuta, pero Ceuta en ese aspecto es una parte importante en todo ese meollo, en todo lo que se cuece ahí. Bueno, José Manuel Cabaño, muchas gracias por habernos atendido y que la segunda edición esté pronto y la segunda parte que sea un éxito. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y por ayudarme en la promoción, y nos seguiremos viendo y esperemos venir aquí también para la segunda parte. Bien, y nosotros nos despedimos hasta una nueva entrevista. Muchas gracias y buenas tardes.